Les cuento lo que está pasando aquí en el programa del día de hoy. Hay un debate interesantísimo con temas para vos, con temas que pueden llegar a interesantes. Ya se tocaron temas como un proyecto de educación sexual en las escuelas. Nos acompañan integrantes, 4 integrantes de diferentes ideologías políticas. A saber, Luis, a contar a los chicos. Itaí Hackman de Camino Popular, para que la reconozcan. La lista encabeza Claudio Lozano para senador. Yamil Santoro de Compromiso Federal, para que la reconozcan también. Es la lista 504C, va con Rodríguez A. Vino Lucía Rojas, que es del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires, que encabeza Insaurralde, y Gabriel Solano del Partido Obrero. ¿Quién encabeza tu lista, Gabriel? Vamos como Frente de Izquierda. Frente de Izquierda. Encabeza Jorge Altamira. Exactamente. Bueno, muy bien. Bienvenidos nuevamente. Bueno, a partir de este momento, se van a empezar a tocar otros temas que son más que interesantes. Por ejemplo, en Facebook tiramos el hashtag que era precandidatos UTSQ y la señorita Kiara me va a tirar la pregunta desde el Facebook. Están a full en Facebook, te digo. A ver. Y nos pregunta, por ejemplo, Mónica Gutiérrez, ¿apoyarían un proyecto de legalización de la marihuana similar a la nueva ley uruguaya? A ver, bueno, vamos para debatir. Vamos a debatirla, tenemos 7 minutos. Debatan entre ustedes sobre esto, ¿qué harían si apoyarían un proyecto de ley o una ley como es la uruguaya? De despenalización de la marihuana para consumo personal. Para consumo personal, obviamente. En realidad el proyecto de ley que se aprobó en Uruguay es más que eso, porque la despenalización para el consumo ya estaba en Uruguay. Lo que se aprobó ahora es también la despenalización de el cultivo. Y no solamente eso, sino que a partir de ahora en Uruguay el cultivo y la distribución, la comercialización va a ser legal y además por cuenta del Estado. Con lo cual a nosotros nos parece un proyecto que absolutamente no solamente apoyaríamos, sino que vamos a impulsar en el Congreso de la Nación. Porque acá el problema es el siguiente. Siempre se creyó que bajo el argumento de luchar contra el narcotráfico se instaló un modelo prohibicionista sobre el consumo de marihuana que creo que está demostrado que no funciona porque lo que más ha hecho es hacer crecer el narcotráfico. Incluso cuando en Uruguay se sancionó, se despenalizó el consumo, no se resolvió el problema del narcotráfico, porque quién produce y quién vende, ¿no? Entonces el narcotráfico seguía, solamente que lo bueno era que en vez de que los perejiles que consumían van a la cárcel, como sucede en Argentina, no se los penalizaba. Lo novedoso de lo de ahora de Uruguay es que el Estado se va a hacer cargo del cultivo, va a permitir el cultivo en las casas de las personas y también la comercialización, con lo cual eso implica terminar con el narcotráfico y terminar con esta mentira de que prohibir el consumo de marihuana. ¿Se pueden meter, chicos? Sí, bueno, acuérdense. Antes que nada, una persona que consume, por supuesto que no es un perejil. En este sentido, tienen el derecho constitucional de consumir lo que quieran. No es potestad del Estado meterse en su vida privada, decir qué pueden fumar, qué no pueden fumar, qué puede consumir, qué no. ¿Desde UPAU qué onda? Nosotros los liberales estamos a favor de la legalización de las drogas directamente. En este sentido entendemos, como decía Itaí, que la lucha por medio de la prohibición genera narcotráfico, genera mafias que se llenan de plata a costa de la seguridad de la gente, se invierten recursos del Estado, plata de todos nosotros, para combatir con algo que lo único que hace es aumentar los precios, mejorar los márgenes de ganancia y hacer que las mafias puedan comprar más políticos, comprar más policías. En definitiva, es un juego del gato y el ratón donde siempre se termina realimentando a favor del problema. Nosotros estamos a favor, por favor, de legalizar la producción. Por supuesto, creemos que las drogas más dañinas, como pueden ser el Paco y otras que genuinamente están matando muchísima gente hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires, es terrible el desastre que están haciendo este tipo de drogas dañinas, van a ser desplazadas tanto por vía de la educación, que es importante dar el debate, que hay drogas buenas, o mejor dicho, drogas que no destruyen, cuál es la forma responsable de tomarlos, al igual que el alcohol, que es una droga hoy por hoy legal, y es importante que todos nosotros tomemos conciencia que cualquier cosa de la cual se abuse puede generar daño. ¿Vos le gastarías el Paco también? En realidad podemos llegar a ponerlo, o solamente prohibir el Paco me parece ineficiente. Creo que hoy por hoy la gente misma destruye los kioscos. Yamil, un segundito. Sí. Me parece importante en este punto que atañe mucho a los jóvenes, que se los estigmatiza, que mueren por consumir Paco en todo el país, que es importante que podamos correr el eje de el lugar, como bien decían, y voy a estar de acuerdo en ciertas cuestiones, el eje de que el que consume no es el que tiene que cumplir una penalidad de ir a la cárcel. Hay que ir atrás de los que venden.
Y me parece muy, Hasta ahora hay me coincidencia en parece los muy tres. interesante el proyecto de ley uruguayo. Hay que tener cuidado con el tema del Paco porque es una droga que mata a los pibes. No tiene que existir. No tiene que existir porque es algo que realmente envenena a nuestros jóvenes, a los pobres, porque no es que se están fumando un pibe que se fuma un facito en Palermo o en Recoleta. Los pibes del conurbano bonaerense se mueren por el Paco y no es joda. Pues a mí me parece importante lo siguiente. Yo no estoy de acuerdo con el proyecto uruguayo. ¿No estás de acuerdo? No. Voy a meter una polémica. Nosotros estamos para que se despenalice el consumo de todas las drogas. De todas. No es un problema de vademecum. Es decir, de ver cuál droga sí. No se puede penalizar a nadie que consume drogas porque es absurdo que el Estado permita que narcotraficantes le vendan a la juventud y luego los metan presos, luego se los criminalice. Hoy la mayor cantidad de causas que existen en la justicia argentina por cuestiones de droga, el 80% son a pequeños consumidores, no a los narcotraficantes. Este es el punto. O sea, que no importa acá si es esta droga o aquella droga, no se puede penalizar el consumo de ninguna. Ahora vamos a otro problema. Yo soy socialista. Y los socialistas tenemos una visión crítica de lo que se presenta muchas veces como una libertad individual que es falsa. El joven que consume Paco, en Berazategui, como bien decía acá la compañera, no es libre de no consumir muchas veces. Es empujado compulsivamente a consumir por condiciones sociales brutales a las que es sometido. Vayan a Bajo Flores y pregúntenle a la Villa 1114 si los pibes que están ahí son libres o no libres de consumir. La visión liberal de que uno es libre está muy bien si fuese así, pero no es cierto. Hay una compulsión. Vale no solamente para un pibe en un barrio, vale también para laburantes. ¿Cuántos laburantes sometidos a jornadas laborales extensísimas, choferes y todo aquello, se ven también empujados a consumir drogas para poder tolerar esa jornada laboral? No son libres. Primero, antes Entonces, que nada, una cosa que me termina dale. nada más. Acá hay un plan, y no podemos obviarlo, de destrucción de la juventud. Y ese plan de destrucción de la juventud por medio de la droga no lo podemos tolerar, que consiste por un lado en vender y por otro lado en criminalizar y mandar a la policía, que es cómplice del narcotráfico, Metete que se termina. en llevar adelante Antes esto. que nada coincidimos todos que hay que despenalizar digamos, ¿Hay a la persona coincidencia que en consume. eso? En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, Todas. en relación al productor, lo bueno de llevarlo al plano de la legalización es que a vos te permite justamente identificar al que vendió, te permite encontrar quién vende qué cosa, y como pasa con la mayoría de las cuestiones de derecho civil, si alguien te vende veneno, después tiene que responder por este tema. Si alguien en definitiva vos te termina sometiendo a una cuestión de dependencia que hace que a vos te mate, va a tener que responder probablemente penalmente y va a tener que responder civilmente. Ahora la diferencia es que vos no estás condenando en todo caso al que te vende una pastilla de algo, sino a los efectos concretos que genera sobre esa Quiero persona. decir lo siguiente, una cosa Sí, más. sí, dale. Porque Yamil decía que él estaba de acuerdo con la despenalización porque implicaba que se dejen derrochar recursos, ¿no? Es decir, nosotros pensamos cuidar que a la persona, la cuidar a la gente. la legalización del consumo de marihuana y también de la producción y la distribución no es para hacer un negocio privado de eso, no es para que ahora haya empresas que producen y venden marihuana en los kioscos y entonces ahora lo compramos, en vez de por la vía ilegal del narcotráfico, se lo compramos a una empresa que fabrica marihuana. Por eso lo interesante del proyecto uruguayo es que es el Estado el que se mete a regular la producción y la comercialización y no hacer ahora un negocio legal, sí, igualmente privado pero legal. Disculpame, en vez de... A ver, perdón. Hoy un negocio legal armado por el Estado. Tenemos al Estado uruguayo vendiéndole droga a su juventud Sí, es terrible. para evitar que se emancipe de ¿Y los vos qué propone? ¿Que la vendan los problemas que tiene empresarios? Uruguay. ¿Que la vendan los empresarios? No, no, Irresponsabilizarlos. vos me estás planteando una dicotomía es Time o is los over. empresarios contaminan a la juventud o el Estado. ¿Por qué me planteas esa dicotomía? Es completamente falsa. Vos estás en contra del consumo de marihuana. Ahí vos No Bonus estoy en track contra de de nada. tiempo. Estoy en contra consume, de la alguien lo política. ¿Cómo? No, no. Cada Alguien, uno, si se consume marihuana, alguien la cada produce. uno es libre de hacer lo que quiera. Pero al mismo tiempo tenemos que Esa es la tener visión claro... liberal de Yamil. No, Yo, no, estoy de cada acuerdo. uno Yo creo que el libre. Estado Ahora, tiene yo que digo lo intervenir. siguiente. Es la hay visión una constitucional, política ni siquiera es un La tema... problemática está, hay que cubrirla de alguna manera, Lógico. no podemos cerrar los ojos. La No problemática que podemos tenemos igualar ahora... todas las drogas. No es lo mismo la marihuana Que el que el Paco, Paco. no. No, Estamos- nadie estoy de está- acuerdo nadie para lo nada está con hablando. eso. Nadie lo está A ver, hablando. se los explico bien. El problema no es la droga, compañeros. El problema es el régimen social que lleva a la juventud a una situación sin salida en muchos casos. Estamos Tengo El que problema no cerrar es acá, el este hecho tema en lo sí tengo mismo. que cerrar acá, chicos, disculpen. Bueno, muy bien, hubo coincidencia. A ver, tribuna, son soles. Pregunta. Yo les quiero preguntar a los precandidatos. Yo soy estudiante secundaria y me gustaría saber cuáles son sus proyectos de cara a la educación. ¿Qué es lo que proponen
de cara a los proyectos educativos. 7 minutos para el debate. Free. Bueno, arranco yo. Nosotros los liberales proponemos fundamentalmente separar esta idea que lo público es lo que provee el Estado, lo público es lo que todos los ciudadanos y todas las personas que estamos en suelo argentino podemos acceder. En este sentido, nosotros apuntamos a que la educación pública permita que la gente elija dónde quiere recibir la educación. En este sentido, proponemos el sistema de vouchers, que es, dentro de lo que hoy por hoy se destina a la educación, poder darle a cada persona un voucher que pueda ir y presentar en la institución educativa que ellos elijan, sea una cooperativa, sea una empresa privada, sea alguna de las empresas... ¿Un viaje egresado? ¿Un voucher? No es un viaje egresado. Vos a cada persona le das la posibilidad... Nunca escuché. Bueno, si leyeras los casos que existen en el mundo y los casos de éxito... Por supuesto, no. De hecho... Acá lo que plantea Yamil es un proyecto que se aplicó mucho en Estados Unidos. Y fue boicoteado por justamente los sindicatos Que docentes. Rodríguez por supuesto, muy bien boicoteado. Porque los sindicatos docentes defendían a los trabajadores en contra de los ciudadanos y de la gente que estudia. Rodríguez lo quiso hacer en San Luis y enfrentó a los docentes en huelgas muy importantes y por suerte no pudo progresar. Miren, hoy el sistema educativo argentino tiene un gran problema. Desde la dictadura militar hasta la fecha, primero la dictadura militar traspasó los colegios primarios a las provincias. Luego Menem transfirió los colegios secundarios a las provincias y la década ganada esta los dejó como hizo la dictadura y Menem. ¿Qué significa esto? Que las provincias no tienen presupuesto para poder solventar la educación. Y hoy tenemos una cosa que es terrible que ocurra. No sé si lo sabe todo el mundo. Un docente de Formosa gana distinto a un docente de la Ciudad de Buenos Aires. Un docente de Misiones gana distinto a un docente de Córdoba. La Constitución dice, sin embargo, que a igual trabajo, igual salario. Todo docente que está 4 horas frente a su curso debería ganar lo mismo. ¿Por qué no ocurre eso? Porque se ha provincializado la educación. Está bien. En la Constitución igual no lo dice en esa interpretación. No. Es un tema jurídico. Punto 1. Punto 2. Bien. Hoy crece la educación privada. Le hago el desafío, sobre todo a los que se reclaman kirchneristas, que ingresen a la página del Ministerio de Educación y van a verificar con números oficiales cómo ha crecido en la última década la escuela privada contra la escuela pública. Y este crecimiento... Solano, te hago un par de correcciones sobre eso. Ya termino, hablan todos. Este crecimiento ha sido a expensas de los trabajadores, porque se destruye la escuela pública, que es gratuita, para que se manden a los chicos a una escuela privada, lo cual es una confiscación del salario, porque vos laburás, ganás X salario, si tenés que pagar aparte el colegio de tu pibe, ganás menos. Se incrementó el costo de tu canasta familiar. Es un plan oficial. Bueno, no me tenés que pedir permiso, entrás. Lucía, perdón. Me parece, para nosotros es muy importante el tema de los secundarios. Que primeramente que somos parte de un proyecto que ha hecho muchísimas escuelas en este país, muchas de las que antes se han hecho, que apostamos a la escuela pública y que también apostamos a la organización de los jóvenes dentro de esas escuelas públicas. Nos parece muy importante que los jóvenes y las jóvenes puedan organizarse dentro de los centros De estudiantes, perdón. ¿Qué programa legislativo o qué proyecto legislativo tiene el Frente para la Victoria para mejorar el tema? Tiene el ministerio. Bueno, aparte, claro, tienen la guita y manejan todo el tema presupuestario. Claro, el gasto público, como decís vos. Sí, correcto. Sí, pero yo quiero, el gasto me gustaría... No lo tiene el Estado Nacional. Bueno, pero me parece importante que nosotros podamos generar que los jóvenes también vayan organizándose dentro de estos centros de estudiantes, que va más allá de si participan en alguna organización de índole político partidaria o no. Ese es el primer lugar donde nuestros jóvenes Lucía, después de 10 años de gestión, en su gestión, en la gestión del kirchnerismo, la calidad educativa ha decrecido tremendamente. De hecho, presupuestariamente ha pasado del 5 al 7% del PBI y agarrás cualquier índice medido en estos últimos 10 años y la educación empeoró. Te pregunto a vos, como candidata a diputada, ¿qué piensan hacer para cambiar esto? Tienen el Poder Ejecutivo y tienen hoy por hoy mayoría legislativa, con lo cual podrían haber hecho lo que quisieran para cambiar esta realidad. Sí, también hay muchas trabas. No. Bueno, yo quiero comentar alguna de las propuestas. No es tan fácil como vos lo planteás, ¿eh? Si también hay muchas trabas. Te pregunto el proyecto. Yamil, me parece que te escuchamos. Quiero decir lo siguiente. Acá, como bien decía Gabriel, hay un problema con una herencia que tenemos de lo que fueron las políticas educativas durante muchos años. Empezó en la dictadura, se profundizó en los 90, este modelo de descentralización de la educación. Yo creo que hay que poner en primer lugar la defensa de una educación pública y terminar con esta lógica que en la ciudad de Buenos Aires, más que en ningún otro lugar del país, viene avanzando, que es que la educación es para el que la pueda pagar. Cada vez crece más la matrícula de educación privada y lo más vergonzoso de todo es que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, también ocurre en otros lugares del país, subvenciona a la educación privada. Entonces es un esquema en donde se usan recursos públicos para subsidiar
educación privada cuando tenemos que las escuelas públicas se caen a pedazos, como se demostró en los últimos años con distintos conflictos. Y lo digo, además yo laburo de docente de varios colegios públicos y privados en la ciudad de Buenos Aires, y la problemática de los docentes es grave. Es cierto que hoy un docente está mejor que hace unos años atrás, pero los salarios docentes son bajísimos en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. El estado de las escuelas públicas es realmente lamentable y estoy completamente de acuerdo con la necesidad de que los estudiantes sean protagonistas y participen en los centros de estudiantes. Yo empecé a militar en un centro de estudiantes, fui presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires cuando estuve en la universidad. Y quiero decir una última cosa, para no solamente limitarnos a la educación primaria o media. La Ley de Educación Superior, la ley que regula el funcionamiento de las universidades públicas en todo el país, es una ley sancionada en los 90 durante el gobierno de Menem, que viola la autonomía universitaria y que fue conformada bajo la lógica de privatizar y de terminar con la educación pública a nivel superior. Nosotros peleamos y queremos estar en el Congreso para plantear un proyecto de una nueva ley de educación superior que defienda un valor fundamental de nuestra historia, que es la universidad pública masiva, gratuita y de excelencia. Me siguen los siguientes proyectos. 1. Terminar con la transferencia educativa que hizo la dictadura y Menem y que el kirchnerismo mantuvo, y que la escuela toda la educación sea nacional, solventada por el Estado nacional. 1. 2. Que el salario de los docentes, hoy un docente gana 3.100 pesos. No alcanza para nada. Mínimo. Y los docentes corren por todos lados para poder hacerse un sueldito que llegue a fin de mes. El sueldo de los docentes tiene que ser igual, el mínimo, a la canasta familiar. Hoy la canasta familiar, que es lo que necesita, según dice el INDEC, un trabajador para vivir, es 8.000 pesos. Este debía ser el mínimo, segunda propuesta. La tercera es que la educación privada, tal cual existe hoy, es inviable. Están aumentando todos los meses la escuela privada y se ha convertido en algo insostenible en la capital, pero también en la provincia de Buenos Aires y en todo el país para la población. Por la inflación, igual, eso que genera el kirchnerismo. La escuela tiene que ser El kirchnerismo pública, genera con la emisión inflación. monetaria del Banco Central. la escuela sí. tiene que ser pública, la escuela tiene que ser pública y Bueno, no privada. estudiar no cuesta. Y cuarto, la escuela no puede ser confesional, cosa que dije antes. La iglesia no puede jugar un papel pedagógico porque la creencia es una cuestión personal y no puede ser una cuestión pedagógica. Entonces me parece importante estas 4 propuestas. La inflación no la genera un gobierno, Yamil, la generan las corporaciones. No, y de los hecho, grupos. te invito a justamente estudiar el tema de la inflación y vas a ver cómo la masa monetaria determina. Sí, por el culpa nivel de general de Cristina, precios. inflación. Por supuesto, por la Mirá emisión del vos, Banco, mirá del Banco vos. Chicos, Central. tengo que Me acabo de enterar. cerrar Bueno. esto. Bueno, tribuna, Estoy Irene, por favor, tu pregunta. Bueno, la idea es tratar temas que tengan que ver con los jóvenes. Entonces, uno de los temas que se planteó en los programas que fueron pasando era el primer trabajo, la inserción laboral, cómo conseguir el primer trabajo, cómo nos prepara la escuela para eso. Quería saber qué ideas tienen sobre la inserción laboral de los jóvenes. Perfecto, gracias Irene. 7 minutos, Bueno, señores, damas y caballeros, para el debate. Acá. Siempre pueden participar, meterse Sí, y meterse, no importa. Son muy respetuosos por ahora. Son muy Tenemos que ser más Vos tenías irrespetuosos. miedo, mirá. No, usted métase, es una dama, puede meter. Bueno, arrancamos con proyectos Está ya. rodeada de leones. No, métase. Bueno, comencemos. No, lo primero que hay que decir es que, como todos ustedes saben, la precarización laboral es un problema que afecta a toda la población argentina. Hoy hay 1/3 de los trabajadores que están en negro. Casi la mitad de los trabajadores en la Argentina lo hacen bajo forma precaria. Ahora, cuando hablamos de jóvenes, esas cifras se duplican. En la Argentina hoy, 1 de cada 5 jóvenes no encuentra laburo y tenemos entre un 60 y un 70% de jóvenes que laburan, los que consiguen, bajo formas precarias. Puede ser directamente en negro, puede ser con formas de contratación precarias, por ejemplo, los famosos contratos, que en realidad son relaciones de dependencia encubiertas. Tenemos todo este sistema de tercerizaciones que tienen que ver también con leyes vigentes de los 90, la ley de flexibilización laboral, las leyes que beneficiaban y que bajo el argumento de dar más trabajo, seguramente Yamil está a favor porque se presenta como un Bueno, hombre liberal. te cuento Ahí, lo que cierro. planteo, si ya querés. Ya cierro. Dale. Que benefician a las empresas con el argumento de dar más trabajo, le dan favores a los empresarios para contratar en forma precaria a los trabajadores. Lo que hacen es una juventud que sufre más que ningún otro sector social hoy en la Argentina la precarización. Yo creo que tendría que haber una ley que proteja el empleo joven, una ley que vaya contra este sistema de tercerizaciones y que proteja sobre todo a los jóvenes que cuando encuentran su primer laburo deberían tener los mismos derechos que cualquier trabajador. Y que hoy eso no ocurre en la Argentina. Creo que es un tema gravísimo que como jóvenes somos los que sufrimos más que ningún otro sector. Bueno, acá hay algo concreto, un problema común que suele compartir la izquierda, que es, hablan de distribución, hablan de cómo las cosas deberían ser y tienden a no analizar cómo forman o cómo se dan los procesos sociales.
Sacar leyes que prohíban cosas que se dan casualmente no resuelve problemas. Hoy por hoy, si queremos tener menos precarización laboral, que es genuinamente un tema trágico en la Argentina, que ya hoy por hoy hay leyes donde esto no debería pasar y pasa, con lo cual más leyes no lo va a arreglar, hay que empezar a sincerar las cosas y primero y principal, si uno va a cualquier empresa, habla con cualquier empresario, con cualquier laburante, lo que sea, se da cuenta que muchas veces los salarios mínimos que establecen los sindicatos no los pueden cumplir las empresas. En este caso sí propongo bajar el salario mínimo, no tiene sentido el salario nominal. Lo que hay que diferenciar es el salario nominal, que es un numerito que establece arbitrariamente alguna ley o algún ministerio, y otra cosa. La derecha del mundo. Y otra cosa, no estoy a la derecha del mundo, es entender de economía. Si vos de golpe agarrás y permitís que las empresas puedan contratar más gente, yo esto se lo preguntamos ya. Que un joven proponga bajar el salario mínimo, la verdad me parece. Por supuesto, yo tengo parece hay que formarse, hay que formarse. Joven, pero que habla con palabras de viejo. ¿Cómo puede ser? Bueno, La gente no consigue laburo, cobra 2 más. Justamente por el salario mínimo, justamente por las leyes laborales, no conseguimos laburo. Esa es la realidad de la situación. Menem y Cavallo dijeron que había que bajar el costo laboral. Es decir, los impuestos que pagan los patrones cuando contratan a un trabajador. El verso era que así se creaba empleo. Terminamos con 4 millones de desocupados. Es decir, pero analizá toda la economía, no solamente la la medida empírica aislada. Fracasó. 4 millones de desocupados. No fracasó esa política. Pará un poquitito. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa ahora? Estos fueron 94 millones de desocupados. Ahora tenemos una juventud que está súper explotada. Nosotros lo vivimos muy de cerca. Nos pasó en el sector ferroviario. Seguramente todos recuerdan el asesinato de Mariano Ferreira. Un compañero del Partido Obrero, un joven de 23 años, luchaba porque los ferroviarios, la mayoría jóvenes tercerizados, cobraban 3.000 pesos. ¿Cuánto cobraba un trabajador tercerizado, ferroviario común? 8.000. El otro hacía el mismo laburo. Entonces se produce un hecho que, miren, le quiero explicar porque es realmente terrible. Se produce una competencia entre el padre y el hijo. Porque tu viejo labura bajo convenio, gana 8.000. Echan a tu viejo, te contratan a vos y vos ganás un 40% que tu viejo. La competencia entre los trabajadores, ¿a quién beneficia? Al patrón. No, a la gente. Si vos competís con y al sistema educativo beneficia. Si vos competís, es lo que le pasa, miren, se lo hago fácil. ¿Usted van a ir a buscar laburo? Lucía, cuando quieras entrar, van a buscar laburo, va a haber una cola larga. En la cola larga, adelante tuyo hay una persona que le da un formulario y te pone ¿cuánto querés ganar? El de adelante pone 4.000. Vos ponés, yo pongo 3.900, así me toman a mí. El último de la cola agarra por 2.000. La competencia está armada entre los trabajadores para que todo el mundo entregue sus conquistas. Y los trabajadores siempre se organizaron en sindicatos, en partidos, para evitar que los patrones se beneficien de la división del trabajador. Y acá tenemos lo mismo. La propuesta mía es la siguiente para el empleo joven. La propuesta es que se obliga a las empresas a tomar un porcentaje de sus trabajadores jóvenes bajo las mismas condiciones de trabajo que el resto de los trabajadores. Y por eso no tienen empleo. Es una discriminación positiva y por para eso que esa manera se solucione el tema del empleo. Un segundito. A mí me parece que la verdad que bueno, tantos años de desidia todavía nos siguen doliendo, que los jóvenes siempre somos estigmatizados, siempre las problemáticas van por ese lado y si sos mujer, peor todavía. Yo no creo que un trabajador o una trabajadora tenga que cobrar menos. Es más, tenemos que pelear porque cobren más, no porque cobren menos. El salario nominal no es el salario real. No porque cobren menos. Nosotros tenemos que pelear porque los trabajadores y las trabajadoras se organicen y no cobren más, cobren menos. Para nosotros la preocupación del primer empleo, del pleno empleo, es muy importante. Pero trabajo en condiciones, trabajo que sea registrado. No, lo que vos decís, ¿cómo sí, pero, a ver, ustedes lo tienen que ejecutar y no lo hacen. Tu gobierno no Hay lo una hace. cuestión también de que hay que decir, el Estado es uno de los principales empleadores en negro. Eso es una realidad. Muchos jóvenes que trabajan en el Estado trabajan contratados cuando en realidad son trabajadores en relación de dependencia y se les paga mucho menos y no se les reconoce la obra social, el derecho al aguinaldo, a la jubilación, etc. Ahora, ese argumento de que lo que hay que hacer es bajar los salarios, o que si aumentamos los salarios, o si damos mejores condiciones laborales, lo que va a pasar es que los empresarios van a echar a los trabajadores. Bueno, entonces, en todo caso, eso pone de manifiesto el problema, el conflicto que hay entre los intereses de los empresarios y de los trabajadores. ¿De qué lado está uno? Bueno, si uno mira del lado de los bolsillos de los empresarios, como Yamil, efectivamente va a decir, tratemos que los salarios sean lo más bajos posibles. De hecho, perdón, déjame responder de la chicana, por lo menos. Termino y respondo. Tratemos de que las condiciones de trabajo sean lo más precarias posible para que los empresarios
puedan contratar trabajo y ganar mucha plata. Nosotros tenemos un enfoque absolutamente... El FMI acaba de... El FMI acaba de proponer... fracasaron en los 90. La seguridad de los trabajadores, ante todos. El sistema que ustedes promueven hace que un camionero hoy gane 14 lucas y un docente gane 3.100 pesos. Hoy por hoy, este sistema corporativo hace que las corporaciones puedan imponerle precios a la gente. ¿Cuánto tendría que ganar un camionero para vos? Lo que el mercado decide. Pero hay que pelear para que el maestro gane como el camionero, no que el camionero gane como el maestro. Porque lo que vos proponés ya pasó en la Argentina. Ya pasó en la Argentina y la verdad que no fue muy, pero muy mal. Suena a muy viejo lo que así vos no funcionaron los No, 90. es un pequeñísimo corte, gente. En el próximo bloque, los precandidatos van a estar respondiendo las preguntas de la tribuna y de Facebook. Esto se está poniendo calentito. Nos vemos en el próximo bloque.